Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Son las 18:45, lunes 6 de julio de 2020, y arrancamos con dinámica rotacional. Es decir, vamos a seguir estudiando el movimiento rotacional, pero ahora teniendo en cuenta quién lo provoca. Teniendo en cuenta quién lo provoca. Bueno, vamos a compartir pantalla, nos vamos a ir a la pizarra. Lo vamos a buscar chiquito por acá. Agrandamos y lo mandamos por ahí. Ahí está. Bueno, entonces, lo primero que digamos, vamos a arrancar viendo lo que es torca. Torca. También se llama momento. Ahora, ustedes estudiaron, incluso vieron hace muy poquito, lo que era el momento estático. Es decir, había una fuerza por una distancia que provocaba momento, pero no giraba. Bueno, ahora gira. Acá estamos en el momento que produce movimiento. Se llama momento o también se llama par. Par. El nombre correcto sería torca. El nombre correcto sería torca. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, digamos, por ejemplo, un cuerpo de esta forma, donde tenemos un eje de giro, que le vamos a llamar O, un eje de giro y tenemos, no sé, tres fuerzas. Por ejemplo, tenemos F1 acá. Ya estoy escribiendo con el lápiz, así que debería aprender ya de una vez por todas a ser prolijo ya, porque ahora ya no escribo más con el dedo, conseguí mi lápiz. F2 y, y F3. Bueno, si yo analizo qué pasa con cada una de estas fuerzas, fíjense que en el caso de F3 no va a producir movimiento porque la proyección de F3 pasa por el origen. Entonces, esa no produce movimiento. En cambio, acá sí hay un brazo de palanca y acá también. Acá hay brazos de palanca. Entonces, a le vamos a llamar brazo 1, brazo 2. Y a partir de ahora vamos a reconocer a la torca con la letra, espere que vuelva al negro, tau. Torca es tau, que va a ser F por L. Fuerza por brazo de palanca. Fuerza por brazo de palanca. Nosotros vamos a reconocerla, digamos, en ese caso, fíjense que L1 con F1 van a hacer que el cuerpo, con ese que tiene un centro de giro, o sea, un eje de giro en el punto O, va a moverse contraria a las agujas del reloj. Y F2 va a ser a favor de las agujas del reloj. Entonces, acá sería la proyección. Entonces, pero F2 con ese L2 produce un movimiento a favor de las agujas del reloj. Entonces, cuando ese movimiento es a favor de las agujas del reloj, nosotros vamos a decir que tiene una torca negativa. En cambio, cuando sea en contra de las agujas del reloj, vamos a decir que tiene una torca positiva. Puede ser al contrario, no tiene mayor interés eso, pero sí tiene que ser una u otra. Una u otra. No, digamos, tienen que definir las, digamos, con qué quedarse. La magnitud de la torca, ¿qué es la magnitud? O sea, cuánto vale la magnitud de la torca, ese tau que yo les dije que es F por L. Si nosotros vamos a hacer otro dibujo ahora donde yo tengo acá un eje de giro y tengo una palanca. Entonces ahí le vamos a aplicar una fuerza
que puede ser, imaginemos así, en este sentido, con una proyección hacia abajo. Entonces, esta sería mi F. A la fuerza esta yo la voy a poder descomponer en una fuerza que sea la proyección de la palanca esta que yo quiero mover, que le voy a llamar radial, fuerza radial, y una fuerza que la voy a llamar tangencial. Bueno, si ustedes alguna vez trataron de hacer girar algo, van a ver que todo lo que sea fuerza radial no tiene ningún sentido, digamos, no hace girar nada. ¿Por qué? Porque su proyección pasa por el eje de giro, digamos que sería este. En ese sentido no ayuda, no ayuda mucho, no ayuda nada, digamos. La que sí va a producir movimiento, o sea, torca, sí va a producir torca, es la tangente, la fuerza tangente, F tan. F tan y esto que nosotros le vamos a llamar radio. Este sería el radio, R. El radio R. Y también podemos tener en cuenta esta distancia, sí, que la vamos a llamar L, que va a ser igual a R seno de tita, que es el brazo de palanca. Brazo de palanca, es lo que ustedes siempre necesitan. No sé si a alguno se le ha pinchado una goma alguna vez y la goma estaba, la rueda estaba apretada por un gomero. Ahí van a aprender física para salir del atolladero. Entonces, tau F por L, y L es R seno de tita. Entonces, tau me queda que R por seno de tita. Pero R seno de tita es F tan. Entonces, fíjense que queda F tan, fuerza tangente por R. Fuerza tangente por R. Ahí directamente, como pueden ver que esto es 90 grados, esto es un ángulo recto, F tangente por R me va a dar la magnitud de la torca, o sea, cuánto vale la torca. ¿Y en qué la medimos? Tau la vamos a medir en newton metro. Newton metro. La torca, la que produce movimiento. Esta produce movimiento, ya no es el momento estático. Esto es una torca que produce movimiento. Pueden preguntarme en cualquier momento la duda que les ocurra, me pueden preguntar. Bueno, ahora vamos a estudiar un poquito la torca como vector. La torca como vector. Tau, en realidad es R vectorial F. Todos son vectores. La torca también es un vector. Y la operación, la operación producto vectorial entre dos vectores, si ustedes se acuerdan, en los primeros días de clase decíamos que el producto vectorial entre dos vectores es igual a un tercer vector, cuyo magnitud, en la que estábamos hablando recién, es el producto de las dos magnitudes de los vectores por el seno del ángulo, que es lo que vimos recién, y cuya dirección es normal al plano que contienen los vectores R y F. Entonces, si nosotros tenemos un giro en este sentido, por la regla de la mano derecha, la torca va a ser en este sentido. Ese sería tau. Y si el sentido es en el sentido de las agujas del reloj, la torca va a ser en este sentido, digamos, y esto lo reconocíamos como la regla de la mano derecha, que ya la vimos. Entonces, de esa manera, ustedes van a tener la posibilidad de
poder ubicar la torca en el eje. Digamos, acá tenemos una rueda girando, producto de una fuerza, entonces la torca se grafica en el eje. ¿Con qué sentido? Depende. Si el giro es en un sentido, la torca va por un lado; si el giro es en el sentido contrario, la torca va para el vector, cómo se lo grafica el vector, hacia el otro lado. Bueno, entonces la torca es un vector, radio por fuerza como vector. Bueno, nosotros decíamos que tenemos una fuerza tangente, recién dibujamos una fuerza tangente. Esa fuerza tangente, si en realidad nosotros la estábamos considerando con una masa puntual, un pedacito de masa, sería m sub i por la aceleración, esto según la ley de Newton, por a sub i tan. A sub i tan. ¿Alguien quiere hablar? Se le abrió el micrófono. Bueno, a sub i, a tan, recuerden que era la variación de la velocidad respecto del tiempo. La variación de la velocidad respecto del tiempo. Y b era r omega. O sea, r, la variación de la velocidad respecto del tiempo, porque r era constante, y esto era igual a r por alfa. R por alfa. O sea, a tan, ¿te acuerdas? Esto simplemente, lo que les hago acá, esto es para recordar lo que hay en la clase anterior. F tan, en realidad, es igual a m sub i por r sub i por alfa. No hace falta que ponga alfa sub i, porque recuerden que la alfa era la misma para todo el cuerpo. Entonces, en vez de a sub i, puedo poner ri por alfa. Si multiplico ambos miembros por r sub i, f tan también es sub i, esta también es sub i, f sub i por r sub i me va a quedar m sub i por r sub i por r sub i por alfa. Por alfa. ¿Esto qué es? F por R, acabamos de decir recién, que era tau. Tau sub i. M sub i, R sub i al cuadrado por alfa. Si yo quiero tener todos los torques, el torque total va a ser la sumatoria de los tau sub i. Sumatorias en i, que es la sumatoria de los m sub i por los r sub i al cuadrado por alfa. Alfa sale factor común de todo porque es el mismo. Para todos los puntos del cuerpo, alfa es el mismo. ¿Y esto qué es? La sumatoria de los tau sub i, que es el tau total. El tau va a ser igual a i por alfa. I por alfa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tau igual a i por alfa. Esto es análogo a la segunda ley de Newton. Análogo a la segunda ley de Newton. Así como fuerza es igual a masa por aceleración, así como fuerza es igual a masa por aceleración, en rotación, en vez de fuerza, vamos a hablar de torca. En vez de masa, vamos a hablar de momento de inercia. ¿Qué era momento de inercia? Momento de inercia era el equivalente a la masa en rotación. El equivalente a lo que era la masa, el desplazamiento lineal, la m en kilogramos, en este caso
vamos a hablar de momento de inercia o inercia rotacional, que va a ser kilogramo metro cuadrado. Y depende la distribución geométrica del cuerpo. Yo ya voy a abrir, que no lo tengo abierto todavía. Vamos a abrir el libro para mostrarle la tabla. Acá está la tabla que está... Uy, tengo tapado. Tengo tapado ahí, pero ya vuelvo. Dejo de compartir un ratito y vuelvo al libro. Les quiero mostrar la tabla esta que la necesitan ustedes tener porque la van a usar. Y bueno, lo que hablábamos, nadie dijo nada de la carrera de los objetos. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase anterior? Depende de la distribución. Depende de la distribución. Si el cilindro es sólido, va a ser 0,5 de m por r cuadrado. Un cilindro hueco es m por r cuadrado. Este es el que más inercia tiene. El que más inercia tiene es este, m por r cuadrado. La esfera sólida y la esfera delgada. Perdón, la esfera hueca, de pared delgada. Entonces, esos son los más importantes. Este también es importante, el cilindro hueco, pero el cilindro hueco de pared delgada es el que más se utiliza, o el cilindro sólido. Entonces, ustedes ya tienen resuelto, también el libro le da para, el libro les muestra también, digamos, no, cómo es el momento de inercia. Si ustedes, no es lo mismo tomar una varilla delgada por el centro que tomarla por un extremo, o tomarla por su eje de giro. Y la placa lo mismo, dar vuelta a la placa con centro acá no es lo mismo que acá. Digamos, se entiende, ahí lo están viendo con colores y lo pueden ver. Bueno, ustedes tienen que tener su propia, digamos, apunte de esto, porque es lo que les va a permitir resolver ejercicios. Entonces, el momento de inercia, o inercia rotacional, multiplicado por la aceleración angular, así como era m por a, en este caso es i por alfa. ¿Alguna pregunta? ¿Entienden que estamos viendo todo desde el punto de vista ahora rotacional? Digamos, todo lo que estábamos trabajando antes en el lineal, ahora estamos trabajando rotacional. Bueno, ¿qué pasa con el trabajo y la potencia en el movimiento rotacional? ¿Qué está pasando qué pasa con esto? Bueno, el trabajo, que lo reconocíamos con W, work, W mayúscula, era igual a la fuerza F tan, pero ¿por qué? Ahora, por el desplazamiento S, yo voy a tener un movimiento circular, por lo tanto voy a tener un eje de giro, o voy a tener un radio, R, y voy a tener un diferencial S. ¿Qué es ese diferencial? Es esta trayectoria acá. Esta trayectoria. La trayectoria esa es la que me va a definir el trabajo. Y acá voy a tener un diferencial de ángulo, y por supuesto voy a tener mi F tan. Fuerza tangente por trayectoria, tengo trabajo.
tengo trabajo. En realidad yo puedo decir que S, digamos, por definición, ¿cómo definíamos el ángulo? Θ igual a S sobre R. Entonces, S es igual a R por θ. S es igual a R por θ. Si yo tomo un diferencial de trabajo, como para tomar algo chiquito, es la fuerza tangente, si es constante, por diferencial de S. Digamos, derivo ambos miembros. Diferencial de S va a ser F tan por diferencial de R θ. Si R es constante, me queda F tan por R por diferencial θ. F tan por R es tau. De acuerdo a lo que recién dijimos, fuerza tangente por radio, es radio, es torca. Torca diferencial θ. Si integramos ambos miembros me queda que el trabajo es igual a tau, si integro entre θ1 y θ2 menos θ1. θ2 menos θ1, lo que hace lo mismo que tau por delta θ. ¿Y qué es que trabajo? Trabajo era fuerza por distancia. Y ahora trabajo, así como arrancamos ahí arriba, ¿ves? Trabajo fuerza por distancia. Ahora trabajo es torca por ángulo. Ese es el equivalente. Así que como se les grabó el tema de que era fuerza por distancia, era trabajo en el movimiento lineal, en el movimiento rotacional es torca por ángulo. ¿Alguna pregunta? ¿Están callados? ¿Están ahí? ¿Será que están? Pueden preguntar por el chat también. También, claro. Yo estoy pendiente acá de eso. Bien, bien, bien. Todo esto les va a quedar, yo lo voy subiendo después para que lo puedan repasar. Si hace un ratito le mostré, esta es la segunda ley de Newton desde el punto de vista rotacional, I por alfa. Si multiplico ambos miembros por diferencial θ, tau diferencial θ es I por alfa por diferencial θ. Pero alfa era la variación de la velocidad angular respecto del tiempo. Entonces, la reemplazo y puedo acomodar diciendo que tau por diferencial θ es igual a I por diferencial θ respecto del tiempo, porque son diferenciales, puedo hacer este pasaje y me queda diferencial omega. Diferencial omega. Si yo integro, perdón, antes de integrar, tengo la variación, la variación, esta variación del el ángulo respecto del tiempo era la ¿qué era la variación del ángulo respecto al tiempo? Cuando el ángulo variaba respecto al tiempo aparecía Velocidad. exactamente omega, velocidad angular. Omega diferencial omega. El diferencial omega es el que quedaba ahí. Bueno, si ahora integro esto, la integral de tau diferencial θ, que era el trabajo, eso ya lo sabemos, y queda la integral y omega diferencial omega. Esto es trabajo, ya lo sabemos, el trabajo. Y la integral de esta es entre omega 1 y omega 2, es igual a un medio de I
omega entre omega 1 y omega 2, que es 1/2 de I omega 2 al cuadrado menos 1/2 de I omega 1 al cuadrado. ¿Qué es esto? Teorema trabajo y energía. El trabajo efectuado sobre un cuerpo, el trabajo efectuado sobre un cuerpo rígido, el trabajo efectuado sobre un cuerpo rígido en rotación es igual al cambio de su energía cinética rotacional. A ver, ¿quién se acuerda de lo que era el trabajo de energía cuando estábamos hablando de movimiento lineal? Teorema de trabajo de energía. ¿Se acuerda alguien? Teorema de trabajo de energía. Era igual a la variación de la energía cinética. Ajá. ¿Y te acordás cómo era? O sea, trabajo W era igual a 1/2. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto, eso era. Y fíjate que acá tenés 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que pasa que ahora la masa en rotación se llama momento de inercia, porque la masa ya no depende de los kilogramos que tengan, sino la distribución de esos kilogramos. No es lo mismo tener los kilogramos cerca del centro que tenerlos afuera. La I va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque era mr cuadrado. Entonces hablamos en rotación, movimiento rotacional, hablamos de la distribución de los cuerpos. Entonces la energía cinética va a depender de esa masa y de la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué es este trabajo? Este trabajo es porque le aplicamos una torca en un ángulo. Yo tengo una rueda que está girando, le aplico una fuerza por un radio, te le estoy aplicando una torca. Depende cuánto le aplique, eso le voy a cambiar el I omega. Le voy a cambiar, si el I es constante, no cambia digamos, no cambia la distribución de las masas, no cambia la inercia rotacional, le voy a cambiar la velocidad. Si la torca se lo estoy dando en el sentido de giro, le voy a aumentar la velocidad. Si la torca se lo estoy dando contraria al sentido de giro, lo voy a frenar. ¿Se entiende? Es igual que la parte lineal, pero ahora estamos hablando de rotación. Hay una cuestión interesante, Carlos, que no sé si se lo analizó así o no, A ver. el teorema del trabajo y la energía lineal, pero es lo mismo para el otro caso que para este. Si la velocidad omega 2, o sea, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, es porque el medio externo está realizando trabajo sobre Sí, claro. lo que se está moviendo. En este caso sería, no sé, imagínense una rueda. Si el Exacto. motor le aplica un par, genera trabajo sobre la rueda, va a aumentar su velocidad de giro. Pero el caso contrario, que ahí viene lo interesante, es que si la velocidad final es menor que la velocidad inicial, se lo puede entender como que hay algo que lo está frenando, o se puede entender como que el objeto que está girando realiza trabajo sobre el medio, que ahí está lo interesante. Claro, está bien, digamos. Hay una ida y vuelta entre el trabajo. Ida y vuelta entre el trabajo. Que, digamos que, bueno, sería, se me acaba de ocurrir, ayer miré un poco de Fórmula 1, no sé si alguno pudo ver, ayer fue la primera carrera de Fórmula 1, que bueno, que están utilizando, bueno, muchísimo el tema de la parte eléctrica, híbrida, son todos híbridos los autos. Entonces, aceleran o frenan con electricidad. Cuando frenan están cargando baterías, digamos. Entonces que te hacen un ahorro muy grande
de energía y después en determinado momento necesitan el booster de electricidad y lo aplican, digamos, y ahí estamos hablando perfectamente de esto, digamos, de trabajo entregado, trabajo, digamos, recibido, digamos, freno o aceleración. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Clic, clic. Están ahí, ¿no? Dijimos que el trabajo era igual a tau por el ángulo. Entonces, si yo tomo un diferencial de trabajo para una torca constante, va a ser un diferencial del ángulo. Si a eso hago la variación en el tiempo, en ambos lados, el trabajo en el tiempo es la potencia. El trabajo en el tiempo es la potencia. Y la potencia va a ser tau por la variación del ángulo en el tiempo, que, como dijo un compañero recién de ustedes, es la velocidad angular. Potencia tiene una unidad que es esto se mide en watts. Watts. Esto en newton metro y esto en radianes segundo. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de algún motor, fundamentalmente de un auto, de una camioneta, por ahí, o tractor, que tiene tal torque, dicen, torque o par es lo mismo, torque o par es lo mismo, de tantos newton metros a tantas RPM. RPM son velocidad angular. Ustedes perfectamente lo pueden llevar de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Ya eso ya lo tienen que saber hacer. Si no lo saben, me preguntan y lo analizamos, pero ya lo tienen que saber. Saben que RPM es una velocidad angular a radianes por segundo, newton metro, y le va a dar la potencia que normalmente en todos los vehículos se lo ve como en CB, en caballos vapor, pero cada vez más, por la aparición de los vehículos eléctricos, ya están dados en watts o en kilowatts. 736 watts es un CB. Entonces, decir 200 caballos, decir 150 kilowatts, es decir lo mismo, digamos, estamos diciendo lo mismo, los dos son medidas de potencia, Entonces, watts, lo correcto del sistema internacional es medirlo en watts. Ahí Martín justo subió hoy que ya, digamos, los carnets de conducir se van actualizando, que en el caso de las motos ya figura centímetros cúbicos o tantos kilowatts. Ahí creo que subiste, Martín, 50 centímetros cúbicos son 3 kilowatts. 3 kilowatts. Si les interesa el tema fundamentalmente de los eléctricos, les recomiendo que lean lo que ha salido Bosch, que hace electrónica para automóviles, festejó los 10 años que hace que está produciendo motores para bicicletas y sacó su modelo de 10 años, bueno, no se puede creer, si lo pueden ver, Bosch, el fabricante alemán. Sí, Martín, perdóname. Acá en el chat, Lautaro comenta que también los atornilladores de impacto o los taladros vienen en watts, pero eso es lógico porque son herramientas eléctricas que tradicionalmente vinieron en watts. Creo que nunca vi una herramienta eléctrica que venga en HP. La cortadora de pasto. Ah, puede ser, bueno. Me acordé ahora que, viste la cortadora, un HP, 2 HP. La cortadora de pasto seguramente porque el sentido contrario, como era una explosión originalmente y después se transformaron en eléctrica, les quedó la denominación de alguna manera. Exactamente. Así que, digamos, yo he visto, pero en general los motores eléctricos, digo, si ustedes miran que además la tienen que saber leer, porque cuando tengan dentro de algunos años, cuando estén un poquito más, pero la tienen que saber leer a todo lo que dice el motor eléctrico, dice las dos cosas. Dice 3 HP, 2,2 kilowatts, digamos, eso,
Así que en general, pero se siguen pidiendo, ¿no? Vamos a poner un motor de 10 caballos, no se dice 7,5 kilovatios, digamos. Se dice vamos a poner un motor de 10 caballos digamos, y después Bueno, un tema que tengo para seguir ahora, que les va a requerir algún esfuerzo neuronal, se llama eje móvil. ¿Y de qué se trata eje móvil? La traslación y rotación combinadas. ¿De qué se trata esto? La bicicleta. Siempre y cuando no vaya derrapando, digamos, que no vaya trabada, ni simplemente que vaya rodando. Cualquier rueda que vaya rodando sin resbalar, podemos analizarla de esta manera. Es decir, tenemos que tener un eje, espera que no tengo tinta, tenemos que tener un eje y vamos a tener un cierto radio, voy a tener una masa, un radio R sub I, con una masa M sub I, y esa masa va a estar girando alrededor de ese eje. Entonces ahí tiene un radio R sub I. Si esta masa se está moviendo, va a tener una cierta velocidad tangencial, que le voy a llamar B sub I prima. B sub I prima. Pero, si además está rodando, este eje va a tener una velocidad que en el eje yo voy a poder suponer que está el centro de masa. Así que le voy a llamar velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa. Sería el eje de la rueda. El eje de la rueda. Y M sub I puede ser el pico de la rueda, digamos, que está girando alrededor del eje. Entonces, tengo el pico de la rueda girando alrededor del eje y el eje trasladándose. Bueno, en realidad el pico de la rueda va a tener una cierta B sub I que está formada por el giro más el desplazamiento BCM, centro de masa. Esta va a ser mi B sub I, la B sub I del pico de la rueda. Del pico de la rueda. O sea, vectorialmente, B sub I vectorialmente va a ser igual a la velocidad del centro de masa, el eje de la rueda, más la velocidad prima. B sub I prima. La energía cinética, la energía cinética de la rueda, la energía cinética, vamos a escribir acá, energía cinética del punto I, o de la masa I, sería de la masa I, quedaría más clara, de la masa I, y si la llevo para allá me va a quedar mejor, ahí está. La energía cinética de la masa I va a ser K sub I. K sub I, con 2 o 3 cuarentenas más voy a aprender a manejar espectacular el B sub I por B sub I al cuadrado. Esta es la energía cinética de la masa I. B sub I al cuadrado. Yo a B sub I la puedo decir, a esta B sub I cuadrado que acabo de escribir, puedo decir, en vez de escribir el cuadrado, puedo decir que es un medio de M sub I por B sub I por B sub I. ¿Alguien me dice que no? B sub I por B sub I es B sub I al cuadrado. Cada B sub I de esa es M sub I, es lo primero, centro de masa más B sub I prima, que multiplica centro de masa más B sub I prima. Y ahora tengo que hacer el cuadrado del binomio. Es decir, el cuadrado del primero
porque esto es el cuadrado de un binomio. Entonces, un medio de m sub i, que queda el cuadrado del primero, es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, prima. Estoy demostrando, estoy tratando de llegar a la fórmula de qué pasa con la energía cinética, eh, en un rodaje, digamos, un eje móvil, traslación y rotación combinada. Bueno, si yo hago la sumatoria de las K sub i, es decir, tomo todos los puntitos de la rueda, no solamente el pico, me queda un medio de factor común. ¿De quién? De la sumatoria de los m sub i por la velocidad del centro de masa, más 2 veces velocidad del centro de masa sale de factor común, sumatoria de los m sub i, b sub i prima, más sumatoria de los m sub i por los b sub i prima al cuadrado. B sub i prima al cuadrado. Bueno, acá viene la parte que necesito del esfuerzo de ustedes. Esto que está acá es la velocidad del centro de masa respecto a la velocidad prima, que no hay tal, porque como el centro, el eje móvil no se mueve con respecto a la cubierta de la rueda, esto es cero. Ese término, velocidad por sumatoria de m sub i, b sub i, es cero. Porque la velocidad relativa del centro de masa respecto a la velocidad b sub i prima es cero. Digamos, no sé, entre ellas no hay una velocidad. Entonces me quedan los dos términos. ¿Y cómo me quedarían los dos términos? Me queda sumatoria de K sub i, que fea que salió esa sumatoria, vamos a dar la vuelta. Sumatoria K sub i, me queda un medio de la sumatoria m sub i, velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de la sumatoria de m sub i, y en vez de b sub i voy a poner b sub i, que era la velocidad tangencial, es omega r, es decir, r cuadrado sub i, r cuadrado sub i, por omega, que no lleva el sub i porque es igual para todos. Esto que está acá, ustedes ya lo conocen porque es lo que hablábamos hace un rato, que es I. Entonces, K, final, la sumatoria de los K sub I es K, es un medio, sumatoria de los M sub I es M, velocidad al centro de masa al cuadrado, más un medio, esto es I, omega cuadrado. Bueno, ¿qué es esto? Yo les tiro a ustedes, a alguno de ustedes, elijo a alguno de ustedes, les tiro con la estrellita ninja esa, y se lo tiro así por la cabeza. ¿Qué energía va a tener eso? Tiene dos tipos de energía. Una energía dada por la velocidad lineal, que es la velocidad del centro de masa. Ese centro de masa que yo puse ahí, el eje naranja que dibujé a la derecha, es una velocidad lineal. La velocidad es al cuadrado por la masa total de la estrellita va a tener una cierta energía. Pero además, no es el mismo daño que va a hacer si la estrellita va girando. ¿Qué energía cinética tiene de rotación? I omega cuadrado. Entonces, tiene una energía cinética debido a la velocidad lineal y una energía cinética debida a la rotación. ¿Se entiende esto?
un medio de la masa por velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de la masa rotacional, que es el momento de inercia, por el omega cuadrado. Lo que podríamos decir es que esto está referido al centro de masa, porque la I después va a cambiar por los ejes paralelos, que ya lo vamos a ver en su momento. ¿Alguna pregunta? Están todos medio pasmados. Martín, ¿algún comentario? Respecto de lo que hablaba, hoy te había comentado sobre los taladros y los atornilladores. En realidad lo que comentaba Lautaro era que el taladro y el atornillador tienen el torque en Eso te iba a decir, tienen torque, es recontra importante, y si alguno de ustedes trabajó con taladros o baterías, no es lo mismo el torque de un batería de 6, 12 volt o 24 volt. A ver, sí, Martín, cuanto más voltaje tiene, más torque pueden llegar a tener. Exactamente. ¿Alguien sabe por qué? A ver, de los alumnos. ¿A qué se debe? Ahí, grande, ahí alguien abrió el micrófono. Bueno, quedará para que lo investiguen. Entonces, ¿por qué a mayor tensión tenemos mayor Mayor torque, a mayor tensión, mayor torque. ¿Por qué? En el caso de los vehículos también van a encontrar una relación similar, porque, por ejemplo, un tractor no tiene mucha potencia, pero sí tiene mucho torque. Y un auto de carrera puede tener mucha potencia, pero muy bajo torque. Si alguien hace la relación entre esas cuestiones y la cuestión eléctrica, ya está, aprobó física. Lo habrán visto, imagino por ahí el tema del torque del destornillador, o el atornillador sería. Bueno, traté de ser un poco más prolijo con mi gráfica. Rodamiento sin deslizamiento. Acá estamos rodando sin deslizamiento. Entonces, ¿qué tenemos acá en la traslación? En la traslación, vamos al rojo, voy a tener acá, no es esto lo que quiero. Acá voy a tener mi eje. Está el eje, vamos a dibujar los tres, el eje, y ahora vamos a dibujar la traslación. La traslación es nuestra caja que se desplaza. Entonces va a ser toda la misma en todos los puntos, que yo le voy a tener el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el centro de masa. Todo va a ser la misma velocidad, centro de masa. Esto es traslación. Esto es la traslación. ¿Qué pasa con la rotación? En la rotación lo que tengo es omega. Omega. Así que voy a tener, si esto es omega, voy a tener que acá
va a girar así, acá voy a tener la velocidad acá voy a tener la velocidad así, y acá voy a tener la velocidad acá. En cada punto tengo esa velocidad. La vamos a llamar a B1, B1, esta era la prima que hablamos recién, B2 prima, B sub I prima que teníamos recién, B3 prima y B4 prima, B4 prima. Si combinamos las dos, vamos a hacer otro color, por ejemplo no, este ya lo usamos, vamos a, por ejemplo acá que vamos a tener, B3, si B3 y B centro de masa son igual, acá va a ser B3 final igual a 2 veces velocidad del centro de masa. Acá que vamos a tener velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa. Acá vamos a tener una B4, esta era B4, todos son vectores. Acá que vamos a tener una B3, B3, y acá B igual 0. Ahí está en contacto, y recuerda lo que hablábamos, que el neumático está en forma estática en el asfalto. Entonces ahí B igual 0. B igual 0. Y si no hay resbalamiento, la velocidad V es igual a omega R. V es igual a omega R. O sea que la velocidad del centro de masa es igual a omega por R. Omega por R. La velocidad del centro de masa va a estar dada por omega R. Esto les va a permitir a ustedes, digamos, ¿de dónde sale omega R? S de la mismo. Como siempre, S igual, ya lo hicimos varias veces, R por tita. La variación de S respecto del tiempo es igual a R por la derivada de, R, de tita respecto al tiempo. Esto es B y esto es R omega. De ahí sale. Entonces, acá pueden analizar que la rueda de la bicicleta, con respecto al asfalto, está quieta. Ustedes se mueven con el eje de la bicicleta y en la parte de arriba de la rueda, donde está el freno en las bicicletas viejitas, que tiene el freno en la parte de arriba, ahí va al doble de la velocidad, que van ustedes. ¿Se entiende eso? Ustedes van a la velocidad del eje, porque normalmente van montados sobre el eje, salvo que sea medio payaso y vayan caminando arriba de la rueda, pero normalmente uno va en el eje de cualquier vehículo. Entonces, la velocidad es la velocidad del centro de masa, que es igual a omega R, si no hay resbalamiento. Si no hay resbalamiento. Entonces, y ustedes se dan cuenta, y Martín, si lo vieron en el chat de Zoom, les puso unos gráficos, a ver si yo... Ah, no, es cierto que no puedo compartir el chat de Zoom, no sé por qué. No sé por qué no se puede compartir el chat de Zoom. A ver si ahora lo puedo compartir. No, no aparece. ¿Cuál de las imágenes querés compartir, Carlos? No, la que vos pusiste de ¿cómo es? ¿La Claro, capaz que fotografía? si vos la tenés aparte, la rueda que se veía quietitos abajo los rayos y arriba se ven, La yo dejo fotografía. de compartir y ya te di la posibilidad de compartir, creo. Bien, Sí, a sí, ya ver hiciste. si te lo puedo compartir. Ahí van a ver, ven que ahí los rayos de abajo están, se los toma la foto y los de arriba van mucho más rápido. No es intuitivo esto. Esto no es intuitivo. De todas maneras, no quiere decir que la parte de arriba de la rueda sí, va más rápido, pero no se va a separar del resto de la rueda por eso. No, no, Sí, no. Lo que va, bien. claro,
porque tiene hay una composición de velocidades. Cada partícula de la rueda tiene velocidades distintas, compuesta por una traslación y una rotación. En algunos casos, como la parte inferior de la rueda, se anula la traslación y la rotación, se restan y arriba se suman. Ahí eso es lo interesante de ver. Y la rueda se mueve como un todo, pero por eso estamos justamente analizando la rotación más la traslación, la combinación de los dos movimientos. ¿Esta otra imagen se alcanza a ver? No, Martín, estás con la misma. ¿No? ¿Con la misma? Vamos a volver entonces a... Tenés que cerrar y abrir otra. Bien. Ahora sí. ¿Cambió? Ahora sí. Ahí están las composiciones de los vectores que yo decía. ¿Ve que abajo? Lo que se plantea en esta imagen es que, de alguna manera, la combinación de los dos movimientos hace que tengamos una rueda que está girando ya no sobre el punto O, sino sobre el punto P en la base. La podemos considerar como que es una rueda que nosotros la detenemos en el momento ahí, queda pegada al piso y empieza a girar respecto, bueno, se tendría que meter adentro del piso, ¿no? Bueno, pero la idea es esa, que la combinación de los dos movimientos, si lo miramos desde afuera, la bicicleta se va moviendo hacia adelante y además su rueda está girando. Ahí les leo la parte de abajo. El rodamiento, puede ser visto como una rotación pura, con una velocidad angular omega, about an exit, o sea, alrededor del eje, que siempre está extendido a través de P, digamos, el punto P que está ahí abajo. Digamos, el vector muestra la velocidad lineal instantánea del punto seleccionado rodando en la rueda, digamos, rolling well. You can obtain, o sea, usted puede obtener los vectores de combinación de los movimientos translacional y rotacional mostrado en la figura. Bien, Martín. Vos apagaste, ¿no? Sí. Sí. Hay una imagen más, me parece. Si querés te la muestro. Pasarla? Sí, dale. Bien. Pasarla. Entonces les queda, ya aprovechamos. Bueno, esta Bien. es la de la imagen que estamos hablando recién. A demostrar que tiene la traslación, lo que el primer dibujo que yo hice, la rotación pura, entonces el centro de masa no se mueve, y la combinación, el rolling, la rodadura, rolling. No, no se dejó compartir la misma imagen. ¿Estamos viendo? Sí. Estamos viendo la rolling, el movimiento de rodadura, como la combinación de movimiento, rotación y traslación. Bien. No, lo que quería mostrarle por ahí, lo que es interesante es el ejemplo que ponen abajo. Fíjense que es medio obvio, pero lo ponen igual por las dudas. Si la bicicleta se mueve a 5 metros por segundo, el centro de masa de la rueda también se va a mover a 5 metros por segundo. Exacto. Y es algo lógico, porque si no, la rueda iría por un lado y la bicicleta por otro. O sea, no pueden tener velocidades distintas. Claro, pero igual lo plantean para que quede bien claro. Parte de arriba de la rueda va a 10 metros por segundo y la parte de abajo de la rueda está en cero, digamos, con respecto Claro. al Tendrían piso, que con haber respecto al aclarado asfalto. en otros puntos cuál sería la velocidad. La velocidad del punto P en un instante dado va a ser 0. La velocidad del centro de masa va a ser la velocidad de traslación de la bicicleta, y la velocidad del punto que está arriba del todo en la rueda va a ser 2 veces la velocidad de la rueda. Eso deberían haber aclarado, pero bueno. No, pero está bien, se entiende. Bueno, ¿alguna pregunta?
Ahí están mis horribles dibujos, pero bueno, como le voy, yo prefiero hacerlos así para ir, digamos, haciéndolos juntos, digamos. Ahí Lautaro tiró una idea respecto a lo del taladro. Si puede ser que la potencia del atornillador es el resultado de multiplicar el torque por la velocidad de giro. Por eso un taladro de 18 volt tiene más torque que uno de 12. Pero tampoco está terminando de explicar por qué tiene más torque uno de 18 que uno de 12. Está bien, Lautaro, que la potencia es tau omega, que es lo que vimos hace tau omega. Para que salgo de acá y vuelo para atrás. Pero lo que queremos saber es por qué tau claro, es mayor cuando tenemos 18 volt que cuando tenemos 12. El tema, a ver, para que prendo el láser. Acá está mi láser prendido. Para apretar más el tornillo, si yo quiero que no se me canse el brazo y darle que el motor juegue con más fuerza, vieron si le tocó ajustar 50 tornillos, van a ver que el torque, digamos, el que uno va haciendo, y hacerlo más rápido, o hacerlo a la misma velocidad, pero mayor torque, porque la pared o la madera está dura, necesito multiplicar, necesito potencia. A ver, algunos eléctricos, la potencia eléctrica, ¿de qué depende? Potencia eléctrica y le subo la El potencia. voltaje por la intensidad. Sí, perfecto, porque encima estamos hablando de corriente continua, estamos hablando de batería. Voltaje por intensidad. Entonces, imagínense que yo tengo, digamos, V por I es watts en corriente continua. Watts. Entonces, no es lo mismo tener 3 volts, 6 volts, 12 volts o 24 volts. Todos con 1 ampere, a medida que tengo más tensión, voy a tener más potencia. Y si tengo más potencia en watt, voy a poder tener con la misma velocidad más torque. Por eso andan tan lindas las herramientas 24 volt. Y por eso la bicicleta arranca en 36 volt, las motos son de 60, 56, 60, y los Tesla andan en 700, 800 voltios. ¿Cuánto anda un Tesla? Eso seguramente alguno hay que investigó la tensión. Son altísimas tensiones las baterías, son muy altas tensiones, entonces eso le provee una potencia importante que le da un torque que pueden tener esas aceleraciones tremendas. Lee nomás a Martín las preguntas. Sí, no, dice Lautaro, los Tesla están en otro nivel, y bueno, sí. Sí, bueno, pero 800 voltios, digamos, Ahora, no es la batería de 800 voltios. probablemente no, debe tener booster, Martín. Claro. Claro. Debe tener algún Un booster, transformador, un elevador. sí, pero sí, DC, pero los voltios están, ¿eh? Digamos, sí, mira que hay baterías que van sumando, ¿eh? Van sumando baterías y ¿cómo es? Yo lo que conozco son las instalaciones solares, que vieron que anduve bastante con el tema, y se van poniendo, te tiembla la manito cuando hay varias baterías, cuando 3, 4 baterías, 48 volts, no hay problema. Cuando empezás a sumar baterías, ahí un error, podés dejar más que la manito, digamos. Realmente se utilizan tensiones más grandes que, digamos, permiten esto. Bueno, vamos al último concepto de la noche, que ya se está haciendo tarde y se empieza a sentir olor a comida, ya que estamos en casa. Acá no hay todavía, pero capaz que en la casa de alguno de ustedes puede haber algún olorcito a comida. Momento angular, también llamado momento cinético. También llamado momento cinético.
Esto está relacionado, a ver, yo voy a tener vamos al negro, y voy a tener un centro de rotación, un radio R, voy a tener una masa, y acá se va a continuar esto, pero en vez de tener una velocidad, yo voy a tener una masa por velocidad, que era la letra P, que es un vector P igual a m por v, cantidad de movimiento. ¿Qué es el momento angular? La cantidad de movimiento por el radio, Nosotros vamos a tener, si este es el ángulo phi, acá vamos a tener de nuevo L, brazo de palanca, R por seno de phi, acá estamos phi de vuelta, R seno de phi, que es el brazo de palanca, ¿de qué vamos a hablar en los próximos minutos? Yo les dije lo importante hace unas semanas atrás, cuando estudiábamos la cantidad de movimiento, que era m por v, que era tan importante la cantidad de movimiento que Newton había expresado su segunda ley, no como m por a, sino como la variación de m por v. Que la fuerza no era m por a, era la variación de m por v, la variación de la cantidad de movimiento, había dicho Newton en su momento. Bueno, ahora estamos de nuevo hablando de lo mismo, de cantidad de movimiento, pero angular. Y en realidad, en vez de llamarle cantidad de movimiento, le llamamos momento angular o momento cinético. Va a tener una componente tangencial, acá, una componente tangencial, que es mv por seno de phi. M por v por el seno de phi. M por v por el seno de phi. M por v por seno de phi. Y, por supuesto, que acá va a estar L, vector. Esto es vector. Vector L. L vector se define como el producto vectorial entre el radio y la cantidad de movimiento. Es igual a R vectorial M por V. R vectorial M por V. Si tenemos un movimiento horario, L va a ser negativo. Y si tenemos un movimiento antihorario, L va a ser positivo. Movimiento horario y antihorario. Con una magnitud de L, con una magnitud, ¿qué es esto? R vectorial P. Es el producto vectorial entre dos vectores. Producto vectorial entre dos vectores. Entonces, magnitud, el producto vectorial entre dos vectores, L es el producto entre sus M por V por R por seno de phi. Por seno de phi, lo cual con el brazo de palanca es M por V por L, que era el brazo de palanca. L se llamaba brazo de palanca. El producto vectorial entre los vectores era igual al producto de los módulos por el seno del ángulo. Entonces, R por M por V por seno. Como R seno de phi es L, M por V por L. Entonces, nueva magnitud para llevar a la biblioteca de ustedes. Ahora, así como teníamos P, cantidad de movimiento igual a M por V, ahora tenemos L, cantidad de movimiento angular, o momento angular, L, momento cinético también se llama, M por V por L, M por V por brazo de palanca, o lo que es lo mismo, R por M por V vectorialmente. ¿Alguna pregunta?
Si L es igual a R por P, R vectorial P, si L es R vectorial P, la variación de L respecto al tiempo, la variación de L respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada del primero respecto al tiempo por el segundo sin derivar, multiplicado, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Por la derivada del segundo. La derivada del segundo la puedo escribir en realidad como, en vez de poner P, le puedo poner M por B. M por B. Entonces me quedaría M por dB de T, que es M por A. Y esto, la variación de L respecto de T, esto que es igual a EB, B vectorial M por B, más R vectorial M por A. M por A. Bueno, primero, analicemos lo primero. ¿Qué ángulo tiene entre B y B? Vector B y vector B. ¿Qué valor tiene ese ángulo? O se puede decir, es un producto vectorial de un vector contra sí mismo. Está un vector encima de otro, entonces el ángulo es 0, profesor. 0, 0. Y el 0 de 0 es 0, entonces este término se va. Y me queda R por M por A, que en realidad es R por F. Y R por F, dimos vuelta y es tau. Entonces, ¿qué es tan importante? Que la variación de L respecto de T es igual a tau. Si cambia L, dL a dt es igual a tau. Vayan masticando esto. Vayan masticando esto y yo se lo voy a ir escribiendo acá. La rapidez de cambio del momento angular, de una partícula, la rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual a la torca de la fuerza, neta que actúa sobre ella. La rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual a la torca de la fuerza neta que actúa sobre ella. Si yo le aplico una torca, a algo que está girando, lo que voy a estar haciendo es modificándole su momento cinético. Lo que estoy haciendo es modificando su momento angular. Momento angular o momento cinético es lo mismo. La torca le va a producir, o sea, fuerza por ángulo, le va a producir cambio en el momento angular. Le produce un cambio en ese momento angular. Todos conceptos nuevos que ustedes están tratando de asimilar. En un cuerpo rígido, tenemos que bueno, vamos a dibujar el cuerpo rígido. Vamos a dibujarlo por acá. Tenemos nuestro cuerpo rígido
tenemos los ejes. Tenemos los ejes. Vamos a tomar una masa cualquiera. Una masa m sub i. M sub i por un radio, r sub i. Un radio r sub i. Y la velocidad esta, vamos a cambiar de color. No, ya usamos el color. Vamos a usar este color. Acá, B es igual a R omega. B es igual a R omega. Me salió muy fea la omega. Vamos a hacerla de nuevo. R omega. B es igual a R omega. Omega es lo que está girando acá, omega, y tendríamos, tendríamos acá, con otro color, así, saliendo del plano XY, L sub I. L sub I. Bueno, vamos a... Entonces, L sub I, que va a ser el momento angular de esa masa pequeña, L sub I va a ser M sub I por B sub I, M sub I por B sub I por R sub I. Fíjense que masa por radio por velocidad. O sea, MB era P por R, por el radio. En realidad, en vez de B, escribo omega R, M por omega por R sub I, M sub I por R sub I, como queda. O sea, esto que está acá es B, la B sub I, B sub I. Omega nos lleva ahí porque es toda la misma siempre. Entonces, L sub I me queda M sub I por R sub I al cuadrado por omega. Si yo pongo L total, va a ser igual a la sumatoria de los L sub I, que va a ser igual a la sumatoria en I de los M sub I, R sub I al cuadrado por omega. ¿Y esto qué es? L es igual a I omega. I omega. Y es una relación vectorial, es importante tenerlo en cuenta, le vamos a poner vectores, todo esto es vector, y omega es vector. Yo había dicho hace 5 minutos que una torca, espere que me prendo el láser, dije que una torca me cambiaba a L, que una torca me cambiaba a L. O sea, estaba la rapidez de cambio del momento angular de una partícula igual a torca. Y ahora digo que L es igual a I omega. ¿Y qué era? Distribución de las masas. Omega, velocidad angular. Esto les explica lo que pasa si alguno de ustedes se fue alguna vez a sentar al museo y le pusieron las pesas y abrieron los brazos. Las pesas en las manos y abrieron los brazos. Las pesas en las manos y abrir los brazos significa distribución de las masas. La masa y el radio es grande. Entonces, esta I se hace grande. En ese momento le dan un impulso y ustedes empiezan a girar lentamente. Cuando cierran los brazos, ustedes bajan R tremendamente para esas masas, bajan R, entonces I baja. Pero como no hay torca externa, L se va a mantener. Para que L se mantenga, omega aumenta. Entonces, ustedes que estaban girando despacio con los brazos extendidos, cuando cierran los brazos empiezan a girar más fuerte. Y si abren los brazos, de nuevo empiezan a girar más lento. Bueno, acaban de entender ahora, tienen los elementos para entenderlo, de qué se trata cuando tenemos el I omega, el producto I omega, que se mantiene constante. Vamos a avanzar un poquito más, pero pueden preguntar. Dijimos que la sumatoria de tau era la variación de L respecto de T. La variación de L
O lo que es lo mismo, la variación de I omega respecto de T. Si I es constante, me queda que es la variación de omega respecto de T. Entonces me queda que la sumatoria respecto de T. Me queda que la sumatoria de tau es igual a I por alfa. Volvimos a la segunda ley de Newton, que ya la vimos varias veces. Fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton en rotacional. Fíjense que ahí volvemos. Y lo otro, lo más importante, que lo que le acabo de decir, es la conservación del momento angular. La conservación del momento angular. La conservación del momento angular. Tenemos que si la sumatoria, que vuelvo al negro, si la sumatoria de tau es igual a 0, es decir, que no tengo, eso implica, de acuerdo a lo que vimos hace 2 diapositivas atrás, que la variación de L respecto al tiempo es igual a 0, porque tau era la variación de L respecto al tiempo. Y si la variación de L respecto del tiempo es 0, significa que L es constante. Si L es constante, L era igual a I omega. Entonces, I1 es igual a omega 1, I2 es igual a omega 2, es igual a I omega. Se mantiene. Entonces, si I aumenta, cuando yo abro los brazos, omega disminuye. Cuando cierro los brazos, I disminuye, omega aumenta. La bailarina en el hielo hace lo mismo, toma impulso con las piernas y los brazos abiertos, y cuando toma impulso se cierra y gira mucho más rápido y produce ese efecto tan notable que se observa. Bueno, les voy a mostrar una cosa que ya se la subí está en el chat de Zoom subido. Estamos acá, dejamos de compartir esto y compartimos esto, que es un apunte que se lo hice y se lo paso en Word para que ustedes lo toqueteen y lo hagan el propio, que las relaciones entre movimiento lineal y movimiento rotacional. Fíjense que ven mi cursor, ¿no? Acá. Sí, Carlos, se ve. Bueno, la posición en el movimiento lineal era X, la posición en el movimiento rotacional, tita. Velocidad V contra omega, A contra alfa. Después, en las ecuaciones de movimiento, velocidad por tiempo, velocidad por tiempo. Velocidad inicial más aceleración por tiempo, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más medio A por T. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de alfa por T. Velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, 2A por X. Velocidad final, velocidad inicial al cuadrado, más 2 alfa tita. Masa, momento de inercia. Segunda ley de Newton, tau I por alfa, fuerza igual a masa por aceleración. Momento lineal, mv y omega. Fíjense que, no quise hacer esto. Fíjense que m es I y B es omega. P es L. Trabajo, fuerza por distancia, torca por ángulo, energía cinética, un medio de la masa por velocidad, un medio de I omega cuadrado, potencia, fuerza por velocidad, tau por velocidad. Preguntas. Pregunten. El desafío que va a quedar para la próxima, les decía, esto lo tienen en Word y lo tienen para ir ustedes, digamos, armar su propio apunte. Yo siempre les insisto que armen su propio apunte. Ahora que están todo el día en la computadora, lo pueden hacer en la computadora. Yo intenté varias veces que
que los alumnos lleven la computadora a las clases y nunca lo logré, pero bueno, están acostumbrados a la cuadernola. Ahora en la casa sí se... lo que le proponemos con Martín para charlarlo el lunes que viene, que le vamos digamos, a dar la posibilidad de que le damos la posibilidad de que, digamos, volvamos a tener clases. Ya le digo, ustedes se supone que ya están en vacaciones, pero bueno, como no tienen nada para hacer, nosotros seguimos dándole clase. Analicen esto. ¿Qué cuerpo baja más rápido y por qué? Una esfera, digamos, sólida, una esfera hueca, un anillo, un caño y un cilindro lleno. ¿Quién gana la carrera? Con los elementos que tienen ahora, ya pueden ustedes, ahí está resuelto, pero bueno, tienen que tratar de entenderlo. Los ejercicios que vamos a ver en la clase siguiente va a ser este y el del yo-yo. El del yo-yo es este. Digamos que lo vamos a entender, digamos, vamos a tratar de trabajar. Yo-yo burdo le llaman yo-yo simple, está mal hecha la traducción, es un yo-yo simple, pero bueno, esta carrera está por todos lados, como le decía Martín, digamos, tiene muchos ejemplos y pueden verlo. Entonces, eso quedaría, voy a terminar la grabación, detener la grabación, así